importante es saber qué es lo mejor para Colombia. A continuación, vamos a presentarnos todos como integrantes de cara al futuro. Bueno, me presento. Mi nombre es Freddy Alejandro Celis Velázquez, soy de la ciudad de Cartagena. Estudio en el Colegio Emilio Valenzuela y estoy próximo a entrar a la Universidad del Rosario en su programa de jurisprudencia. Tengo 18 años y como joven me gustaría tener una carrera política también para velar por el futuro de mi país. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es David Vanegas. Soy un joven de 16 años, soy de la ciudad de Medellín y quiero agradecerle al coronel por haber aceptado nuestra invitación y que es para nosotros un honor tenerlo en el día de hoy acá. Buenas tardes, coronel. Soy Juan Manuel Cifuentes. Tengo 13 años y estoy en los colegios del Centro Democrático y para nosotros es un honor tenerlo en esta entrevista. Camilo, como que a Camilo se le fue la señal. Adelante, Gabriel. Gracias, Freddy. Un saludo para todos los presentes. Mi nombre es Gabriel Martínez, tengo 16 años, estudio en el Colegio Leonardo da Vinci y muchas gracias al coronel por permitirnos esta oportunidad de hacerle unas preguntas y por aceptar nuestra entrevista. Es para nosotros un gran honor. Muy buenas tardes, coronel. Muy buenas tardes para todos. Les habla Camilo Moreno, de la ciudad de Bogotá. Estudio en el Colegio Agustiniano Norte. Y bueno, coronel, qué gusto tenerlo acá, qué gusto escucharlo, gusto conocer un poco más de esa persona que le ha servido tanto a la patria. Y bueno, acá estamos para hacerle unas preguntas y para conocer un poco más sobre lo que sería su proyecto para Colombia 2020, en el caso de ser presidente. Y pues claro que qué gusto tenerlo aquí, coronel. Bueno, a continuación vamos con la presentación del coronel, y es que debemos decir que el coronel, a mi percepción, es un héroe de la patria. Cualquiera que conozca de su vida, que haya leído su libro Me niego a arrodillarme, conoce el sacrificio que ha hecho el coronel por nuestro país desde sus inicios como soldado. Vemos, como bien lo relata él en su libro, cómo su padre de una u otra manera no estaba de acuerdo con su carrera militar, pero aún así él, con un sentimiento de servir por la patria, se inscribió como oficial del ejército y ahí comenzó toda su ilustre carrera. Vemos sucesos como la retoma, perdón, del Palacio de Justicia, donde defendió con honor en el mítico tercer piso el ataque de los insurgentes, y vemos una de las fotos que bien podría ser la más famosa de este trágico día, y es cuando el coronel sale en una camilla herido de bala eh, del palacio. Vemos también el conflicto en el sur del país, donde él sirvió. Vemos la batalla en el corregimiento de La Hormiga, mítica batalla, me atrevo a decir, donde un pequeño pelotón de soldados se enfrentó a un completo ejército guerrillero. Por supuesto, con tristes bajas, pero aún así saliendo victoriosos de esta batalla. Vemos también cómo el coronel vio de primera mano lo que fue la política de seguridad democrática en el batallón segundo de artillería en el Cesar, donde vio más de cerca cómo era la vida de todos estos soldados. Sucesos como aquel suicidio de ese pobre soldado en este puesto de mando en
en la Sierra Nevada, entre muchos otros. Y vemos otro aspecto muy importante que fue cuando el coronel fue el mejor soldado de América, compitiendo en un evento con varios de los mejores soldados de todo el continente y del mundo, saliendo el coronel victorioso. Y por último vemos la parte más trágica, que es cuando el coronel es juzgado de manera injusta y pasa varios años donde escribe este libro junto al general Uzcategui en una celda del Cantón Norte. Pero bueno, vamos a entrar en las preguntas y en el debate como tal. Y coronel, vamos a hacerle a usted unas preguntas problematizadoras que queremos que usted responda tanto como un oficial en retiro del ejército como un candidato como un precandidato a la presidencia de 2022. Porque para los que no saben, el coronel aquí presente es un precandidato para 2022. A continuación seguimos con las preguntas. Camilo. Claro que sí, Freddy. Coronel, entrando en materia, me gustaría preguntarle si usted cree que después del gobierno Santos o en medio del gobierno Santos la visión operativa del ejército cambió. Bueno, muchísimas gracias. Le presento mi saludo especial, Freddy, David, Juan Manuel, Gabriel, Camilo. Para mí es supremamente importante y honroso estar en un auditorio como el de ustedes, porque ustedes realmente en muy poco tiempo van a constituir la herencia de un trabajo de muchas historias, de muchos sacrificios, y deben, de acuerdo a la interpretación de la verdad, inclinar la balanza. Ustedes con esa inquietud se están forjando para que puedan, con toda la autoridad moral, recoger lo mejor del pasado y desechar lo que no le sirve a la historia. Van a ser los encargados de reconstruir la columna vertebral de Colombia, que son esas instituciones que encarnan la majestad de la República en un Estado social de derecho. Su pregunta, Camilo. A ver, antes de responderte la pregunta, yo ingresé aproximadamente de la edad de ustedes a la escuela militar. Allí obtuve los puestos de honor para graduarme oficial de artillería. Posteriormente, antes de cumplir los 18 años, era subteniente e inicié a devorar día a día todos los cursos de especialización de combate, de lancero, de paracaidista, de comando, de fuerzas especiales. Tuve la oportunidad de desarrollar estos cursos también en Estados Unidos, en Italia, en España, en Brasil, en Argentina. Entonces, poco a poco, en ese afán, en esa fuerza de la juventud, me fui preparando para servirle a mi país de la mejor manera, para cumplir ese juramento que hacemos en un campo de paradas y con nuestros familiares y la bandera por testigos de que nos comprometemos a defender la patria a una costa de nuestras vidas, de ser necesario para salvarla. Y es así como a partir de 1980 hago ese recorrido por la vida militar, pero también apreciando desde muchos puntos de vista la vida política del país. Llegué hasta el grado de coronel, duré hasta diciembre del año anterior como oficial en servicio activo y recogí todos los beneficios que puede recoger un buen soldado, pero también las heridas en el cuerpo y en el alma por las cicatrices
en los combates y en las tristezas. Hoy, ya empezando septiembre del año 2020, despojado de odios, perdonando pero sin olvidar, para poder reconciliarnos con el pasado, estoy aquí. Y me parece muy importante acudir a una cita con los más jóvenes, con los más inquietos, para que pregunten y se enteren de qué es lo que ha ocurrido en Colombia en estos últimos años. Porque tengo por ustedes una gran admiración. Y la tengo porque la mayor parte de los jóvenes entre los 16 y los 30 años, pues no alcanzaron a vivir en carne propia lo que era iniciar la noche con las bombas, con las explosiones, terminar la semana en medio de secuestros, que no pudieran salir las personas a sus fincas, a sus casas de campo, que no pudieran viajar porque las carreteras, las calles, las montañas estaban en poder de los terroristas. Viene entonces la respuesta a la pregunta de Camilo. ¿Realmente cambió la doctrina militar o la percepción de las operaciones con Juan Manuel Santos en la presidencia? La respuesta es sí. Y la respuesta es sí porque este individuo, que le ha hecho más daño a la patria que la misma guerrilla, desde el 2006, cuando asumió el Ministerio de la Defensa, ya traía el puñal en la manga para traicionar no solo a su presidente, sino a Colombia entera. Y miren cómo propicia esta ocasión para ver lo que ha ocurrido la noche anterior. Ayer, el mismo Juan Manuel Santos acudió a la casa del senador Cristo con Timochenko, con Pastor Alape, con Iván Cepeda, con todos los terroristas, a un conjunto aquí en el norte de Bogotá, a una reunión. Entonces, la percepción no era en vano. Juan Manuel Santos inició desde que recibió el ministerio las negociaciones clandestinas con el grupo terrorista, que era también el cartel de narcotráfico más poderoso del mundo, las FARC. Él para eso contó con sus aliados, entre ellos el viceministro Sergio Jaramillo Caro. Ellos son los arquitectos de la gran tragedia de entrega del país. Y entonces, Camilo, en esos primeros actos, decidieron que cambiaban las reglas del juego para los ascensos. Y aquellos hombres que ya han distinguido en combate, que tenían investigaciones por las operaciones desarrolladas, perdieron la opción de seguir la carrera militar y empezaron a ascender a aquellos que nunca estuvieron en la guerra y por tanto no tenían investigaciones. Ese hecho rompió el cordón umbilical de las fuerzas militares. Deben entender ustedes que el mando de un buen líder en las fuerzas militares no se ejerce con los soles, con las estrellas o con las medallas. El mando es ejemplo y el mando es autoridad moral. Entonces, queridos amigos, entran a comandar las batallas hombres que nunca estuvieron en la guerra. Y eso produce una cantidad de desastres uno detrás del otro. Y esto con el fin de convencer a la sociedad de que el ejército no podría finalmente derrotar al terrorismo. Entonces, debilitar al ejército, deslegitimando, fue uno de los métodos para aniquilar las fuerzas militares y cambiar la voluntad de lucha de las fuerzas militares por el modo posconflicto que aún nos está afectando dentro de las fuerzas militares. Gracias, Camilo. Muy bien, ahora continuamos con la pregunta de David. Sí. Coronel,
Yo tengo para usted una pregunta concreta y me gustaría entrar un poco en contexto, y es que yo considero que para todos los países de Latinoamérica, o quizás para todos los países del mundo, sería un gran privilegio tener como presidente a un militar, ya que son ustedes quienes han vivido en carne propia y conocen las entrañas de su nación, y principalmente en Colombia, donde se ha vivido una guerra interna, un conflicto interno armado durante más de 60 años. Aquí va la pregunta. En caso de no llegar a la presidencia de Colombia, ¿usted cómo se ve como un ministro de Defensa? David, muchísimas gracias por esa pregunta. Esto tiene muchísimas implicaciones, como usted lo ha dicho, no solo en Colombia, sino en el ambiente regional. Ustedes deben ir estudiando esa parte de la historia, algunos ya la saben, de que hasta 1990 la guerrilla creía que iba a derrotar a las fuerzas militares de Colombia. Es más, hasta el 97 lograron avanzar con la intención de dividir a Colombia en dos, como ocurrió en Corea, como ocurrió en Vietnam. Ellos soñaban con Colombia del Norte y Colombia del Sur. Por eso, para ellos la cordillera oriental era el centro estratégico de despliegue, como lo resolvieron en su conferencia del 82 en la Uribe. Y por eso ustedes, si se alcanzan a recordar de los episodios, los frentes y los bloques más fuertes de las FARC estaban en el bloque oriental, que eran todos los llanos orientales, desde Bichada, Arauca, Casanare, Meta, hasta el Guaviare, o el bloque sur, que cogía Caquetá, Putumayo, Nariño, hasta el Amazonas. Esa intención fue neutralizada por las fuerzas militares. Pero entonces, poco a poco ellos dijeron, vamos a cambiar el verbo tomar el poder por llegar al poder. Tomar implicaba derrota militar de las fuerzas militares y notaron que les era imposible. Entonces, aplicaron lo que ustedes escuchan hoy como se llama la combinación de las formas de lucha. Y es más que todo infiltrar las instituciones. Entonces, durante todo ese tiempo iniciaron poco a poco a infiltrar las instituciones y los organismos claves del Estado. Pueden ver ustedes cómo la mayor parte de los colegios de primaria, colegios de escuela, el bachillerato y universidades fueron infiltradas y penetradas. Y si ustedes miran quiénes eran los cabecillas del M-19, quiénes eran los cabecillas de las FARC inicialmente, los del EPL, los del ELN, todos eran o sacerdotes o profesores que lograron arbitrariamente ir lavándole el cerebro a nuestras juventudes. Entonces, hacia 1990 se inicia esa reunión de la izquierda que se llamó el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es un movimiento de izquierda que quiso agrupar a todos los estados de Latinoamérica para lograr infundir lo que ellos llamaban la tercera vía o el socialismo del siglo XXI, que hoy recibe el nombre de progresismo populista. Entonces aparece primer paso. En 1991, la Constitución Política. Entonces, se elige una Asamblea Nacional Constituyente en diciembre del 90 para redactar la nueva Constitución. Y oh, sorpresa para Colombia, integraron esa Asamblea narcotraficantes y terroristas. Y por ellos fue redactada la actual Constitución. Y eso permitió que se fueran derrumbando todas las instituciones una a una, que fueran tambaleando nuestra cultura, etcétera. Y aparecen, como ustedes lo han notado ya, unas agendas extrañas con tendencia humanista,
pero utilizadas como instrumento político. Entonces escuchan ustedes todos los días las luchas por la ideología de género, la diversidad, los pacifistas, los ecologistas, los de la libertad de culto, es decir, empleando todos los derechos inalienables del ser humano que no tienen por qué tratarse dentro de un escenario político como instrumentos para implantar el desorden en la sociedad. Después de eso, entonces empiezan por la justicia y el Congreso. Ustedes, Freddy, David, Juan Manuel, Camilo, Gabriel, pueden mirar cómo hoy sale una encuesta, sale otra encuesta, una tras la otra, y el Congreso de Colombia tiene más del 85% de los colombianos que no confían en él. Y la justicia tiene el 90% de desconfianza de los colombianos. Entonces, si esas instituciones que encarnan la majestad de la República sufren de esta desconfianza, necesariamente está tambaleando el Estado de Derecho y el país está enfermo. ¿Qué ocurre? Que poco a poco fueron avanzando. El único partido comunista que para el 90 tenía el poder era el Partido Comunista de Cuba. Sin embargo, a partir de ese momento empezaron a avanzar Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Salvador, Ecuador, Brasil y poco a poco hasta Venezuela. Fuimos quedando rodeados de los integrantes del Foro de Sao Paulo, que desde 2019 se transformó en lo que hoy se conoce como el Grupo de Puebla, al cual hace parte, lógicamente, Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. Entonces, ¿qué lograron estos individuos? Empezar a desarrollar un programa para entorpecer los objetivos del Estado, que son el desarrollo, la prosperidad, la educación, el campo, porque Colombia es un país esencialmente agrícola, y el respeto por la autoridad. Entonces, lo que jamás, queridos amigos, lo que jamás se imaginó el ser humano más pesimista de Colombia, se convirtió en inevitable en el 2020. Yo creo que ninguno de ustedes, queridos jóvenes, veía al presidente Uribe preso, acusado, juzgado y condenado por sus enemigos. Nadie se lo imaginaba. Y muchísimo menos pensaríamos que los mejores soldados fueran convertidos en criminales de la noche a la mañana por esa izquierda. Pero más grave aún, que hoy la vicepresidenta del Senado de la República es la viuda de Tiro Fijo. Ese panorama es de angustia, es de tristeza, porque mucho porcentaje de nuestro país aún descansa en la indiferencia y no reacciona ante la amenaza. Ayer, precisamente, también recibía informaciones muy claras de que hoy, a la fecha de 3 de septiembre del 2020, hay 1.200.000 venezolanos en Colombia ya cedulados y listos para votar por Petro. Entonces, la amenaza es muy grande, porque yo veo el país caminando por una línea muy delgada, pero supremamente parecida a lo que ocurría un año antes de que Chávez en Venezuela llegara al poder. Colombia debe reaccionar.
y debe reaccionar ya. Mañana es tarde. Si en un año y medio Colombia no ha logrado estabilizar el país, recuperar la autoridad y el orden, será apreciar a los jóvenes, a las madres, a las familias, buscando comida en las basuras, como está pasando en Venezuela. Eso sería la peor tristeza para Colombia, un país que merece un mejor futuro, y ustedes deben cuidarlo y recuperarlo. Yo, después de 40 años como soldado, de 7 veces ser herido en combate, en atentados, de accidentes de paracaidismo, de 10 años en prisión por las operaciones militares contra el terrorismo, pensaba que ya era el momento de pasar al retiro y descansar y decir, ya le cumplí a mi patria. Pero esta situación que les he contado hace unos minutos no me permite hacerlo con tranquilidad. Envainar mi espada y pasar al descanso con el país en medio de la amenaza y al borde del abismo no sería sensato. Es por ello que hoy he dado ese paso al frente. Muchos lo aprecian como un acto del Quijote de la Mancha cuando peleaba con su espada contra los molinos de viento. Pero yo creo que por dignidad, por la patria, vale la pena darnos esa pela. Colombia solo tiene 2 opciones en este momento. Una, resignarse a la derrota, ya sea en manos de la misma clase política de siempre y esperar cambio, lo cual es totalmente imposible. Créanme que sin temor a equivocarme, la gran culpable de las tragedias de nuestra patria es la clase política. Y si ustedes estudian lo que ocurrió en el siglo anterior, por los años 50 y 60, pues me van a dar la razón, porque siempre pensamos que la guerrilla era sinónimo de comunismo. Pero ustedes van y leen los periódicos de esa época y aparecía abatido el guerrillero conservador Efraín González, o más tarde dado de baja el guerrillero liberal Guadalupe Salcedo. Y entonces entrábamos en esa confusión de decir, bueno, pero ¿cómo es que a mí me dicen que la guerrilla es comunista y encuentro que hay guerrilleros liberales, guerrilleros conservadores? Pues bien, para esos años, efectivamente, los conservadores tenían grupos de guerrillas que atacaban a los liberales. Y los liberales tenían grupos de guerrilla que atacaban a los conservadores. Así fueron naciendo esas guerrillas que cuando se asimilaron al Partido Comunista a partir del año 62 y crean las FARC en el 64, eran manejadas y convivían con la clase política. Pero ¿qué ocurrió? Que llegaron los finales de los 70 y principios de los 80 y aparece el combustible de todas las tragedias, que es el narcotráfico. Y en ese momento los guerrilleros dicen, ya no necesitamos cumplirle orden a los políticos. Ya los políticos no pueden mandar en nosotros, porque nosotros tenemos dinero de narcotráfico para financiar la guerra. Y es así como aparecen los grupos terroristas, se asustan los políticos y le entregan la responsabilidad a las fuerzas militares para neutralizarlos. Entonces, su pregunta, David, hoy, con la situación que enfrenta el país, necesitamos cambiar las estructuras de las instituciones. Cambiarlas porque hay que, de nuevo, conductarlas
para que cumplan la misión para la que fueron creados. Y efectivamente, desde 1990, el ministro de la Defensa es civil. Hasta ese momento, en el 90, era el general más antiguo de las fuerzas militares quien desempeñaba el cargo de ministro de Defensa. A partir del 90, siendo presidente César Gaviria, cambiaron esta estructura del gabinete y el ministro ha sido un civil. ¿Qué consecuencias trajo esto? Que son personas que llegan a tomar el ministerio como una plataforma de lanzamiento político, como lo hizo Santos, y a asignar los cargos y las misiones por política y no dentro de una doctrina de seguridad y defensa. Entonces el ministerio se convirtió en una boya burocrática para pagar favores, para obtener recursos desviados, para doblegar a la institución fuerte, que era el muro contra el terrorismo, y para lanzar las campañas políticas. Eso debemos neutralizarlo. Yo pienso, David, que en el evento en que no lográramos el objetivo de llegar a la presidencia para arreglar nuestra nación, el Ministerio de Defensa sería una buena opción, siempre y cuando el gobierno no sea de izquierda. Jamás aceptaría yo el cargo de ministro de Defensa de Petro, ni de otro de sus compinches. Yo siento mucho cada día que aquellos que me hirieron a mí en el Palacio de Justicia, que hirieron la institucionalidad, secuestrando y asesinando, tenga que encontrarlos hoy en los altos cargos del Estado. Es doloroso. Es doloroso porque nadie se imaginaba que las personas de Colombia, las personas buenas, tuvieran que ir al Congreso y encontrarse allí con los que secuestraron a sus hijos, a sus padres, o con los que violaron a sus hijas. Es lo que está ocurriendo y es una descomposición terrible que no se puede aceptar. Entonces, sería ministro de Defensa para ganar la guerra y derrotar todas las formas de violencia con las armas de la República. De lo contrario, no valdría la pena, David. Gracias por la pregunta. Coronel, yo también aprovecho para hacerle una pregunta. Me parece muy interesante esta cifra de 1.500.000 venezolanos listos para votar por Petro. Pero bueno, 1.200.000. 1.200.000, qué pena. Mi pregunta, teniendo en cuenta su experiencia como soldado de la patria y desde una perspectiva de precandidato a 2022, ¿considera usted viable un proceso de paz con el ELN? Muchas gracias por esa pregunta, Freddy. Es supremamente importante para... Mire, a mí me enseñó la historia. Soy un amante de la historia. Y me enseñó mi vida como soldado que la paz jamás se negocia. La paz se conquista. Y la única forma de conquistarla es derrotando al enemigo con las armas legítimas de la República. Ustedes van a mirar las guerras mundiales, la primera y la segunda. Conversaron cuando se rindieron. Antes jamás. O las guerras púnicas o las batallas de Alejandro Magno o de Publio Cornelio Escipión o de Aníbal en la historia, jamás permitieron negociaciones para lograr la paz. Miren que Winston Churchill tenía una frase muy importante que dice: si ustedes negocian y se arrodillan para obtener la paz, se quedarán con la humillación y con la guerra.
La única promesa que podría yo hacerle a los terroristas del ELN es que se sometan inmediatamente a las leyes de la República o serán aniquilados con todo el rigor de la fuerza militar. No hay otro camino. Yo no puedo sentarme a negociar so pena de que no me vuelen el oleoducto o de que no se acuesten. Eso jamás estará en la agenda de este soldado. Yo creo que si se nos dieran las cosas y Dios nos acompaña y el 7 de agosto del 2022 logramos ese sueño, el 8 de agosto se le está diciendo a todos los grupos terroristas, a todos los grupos armados, que quienes se acojan en la siguiente semana a las normas y leyes de la República serán recibidos y quienes no lo hagan serán dados de baja. Punto. No hay otro camino. La estructura de los estados exige respeto. Las armas de la República son para salvaguardar la soberanía, bienes y honra de las personas. Por eso, otro de los aspectos importantes que ustedes, como herederos de este futuro, tienen que tener en cuenta es que no podemos continuar esa hipocresía con elegancia que se llama diplomacia. Yo no entiendo cómo Colombia, teniendo muy claro que Nicaragua, Cuba y Venezuela son los exportadores e importadores de terrorismo, tengan relaciones con nosotros. Hay que tomar decisiones muy claras porque uno jamás puede tenderle la mano en esa forma al enemigo. Son posiciones muy claras que se deben asumir para recuperar la soberanía y el Estado grande, respetado y libre que todos soñamos. Gracias. Sí, coronel, qué pena, es que tuve un Bueno, problema aquí coronel, de señal. a mí me surgen otras. Adelante. Bueno, como le decía, coronel, me surgen otras dos preguntas. Me quedan dos preguntas. Una es, ¿cuál sería la hoja de ruta de su gobierno para interactuar con la dictadura venezolana, esa dictadura que resguarda a los guerrilleros terroristas que han matado a nuestros policías y soldados por años? La segunda, coronel, me gustaría preguntarle por si habría una posible alianza en el ámbito político con el Centro Democrático para no dejar que esta patria se pierda en manos de la izquierda, coronel. Muchísimas gracias por esa pregunta. Mire, yo soy un soldado y como tal tengo convicciones muy firmes y principios innegociables. Como lo hice hace pocos días en el movimiento de Primero la Patria, que es el que hoy estamos conformando, mal podría este movimiento de Primero la Patria buscar ayuda en la clase política, teniendo claro que muchos de ellos han sido cómplices de la tragedia y los otros actores que no han hecho nada por salvar la patria. Le manifesté mi solidaridad, mi apoyo al expresidente Uribe por la situación, como colombiano, como soldado, como oficial del ejército que estuvo en el programa de la seguridad democrática derrotando al terrorismo. Pero me duele profundamente que los partidos políticos en el tiempo se han ido desdibujando. Y se han ido desdibujando porque no han mantenido posiciones firmes sus líderes. Entonces, por eso a ustedes, los que están aquí, los admiro muchísimo. Porque aquí nuestro país habla de una izquierda radical,
los terroristas reconocen que son izquierdistas, los humanistas y la Bogotá humana y todas esas vainas reconocen su tendencia de izquierda. Y los otros, como si fuera una vergüenza decir que son de derecha, convirtieron la vergüenza en la derecha en un término vergonzante. Entonces el presidente, el expresidente y todo, Fajardo, es que yo soy de centro moderado, es que yo soy de centro profundo. No, señor. A nadie le da dar vergüenza decir que es de derecha. ¿Por qué? Porque decir que Colombia está hastiada de la clase política, que Colombia debe recuperar sus tradiciones y ponerle orden a la casa, porque Colombia debe crecer con buena educación y bajo el temor de Dios. Si eso es ser de derecha, pues somos de derecha. Y punto. Y eso no es vergüenza. Entonces, David, efectivamente en este movimiento de patriotas se está creando un ejército de gente muy convencida de la amenaza y de la angustia que sufre el país y de que tenemos que plantear una solución diferente. Y esa solución diferente implica que quienes estén decepcionados de la clase política y de los otros movimientos lleguen allí a plantear las propuestas. Hasta hoy yo no me veo acudiendo a un partido político a pedir su apoyo. Y no lo haría porque es que las soluciones que planteamos y que yo encarno son políticamente incorrectas. Y creo que para ustedes también. ¿Y por qué lo digo? Porque la primera tarea que tenemos es acabar con la corrupción. ¿Y dónde está la corrupción? En la clase política. El 73% de las investigaciones por desfalcos, por corrupción, están en la contratación estatal. Está repartida entre funcionarios, empleados, contratistas y proveedores del Estado. Entonces, hay que erradicar de raíz el mal. Freddy, David, Juan Manuel, Gabriel, Camilo, pregúntense ustedes si un país como Colombia necesita realmente un Congreso con 108 senadores y 171 representantes a la Cámara. Casi 300 congresistas. Y muchos de ellos no saben cómo se hace un acto legislativo, cómo se propone una reforma o cómo se hacen las leyes de la República. Y todos, casi 300, pendientes del pastel de la burocracia en los contratos. Y entre ellos se reparten las universidades públicas, los colegios públicos, el SENA, el bienestar familiar. Y es terrible cuando personas líderes con grandes capacidades tratan de acceder a un cargo y lo primero que les preguntan es: ¿usted es cuota de quién? ¿Cuál político lo trae a usted? Cuando necesitamos que los cargos se desempeñen por méritos, por capacidad, por liderazgo, para que quien lo desempeñe pueda cumplir una buena labor en bien del país. Igualmente, en la justicia. Estados Unidos tiene una Suprema Corte con 9 magistrados. Hacia abajo siguen los tribunales de distrito, las cortes federales y los juzgados. Colombia en este momento tiene 6 cortes supremas, es decir, 6 entes con la misma jerarquía: la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Superior Electoral y hoy la JEP. 6 cortes con igual jerarquía, con 109 magistrados, cada uno con 2 magistrados auxiliares.
¿Y eso qué ha originado? Corrupción, carteles de la toga, injusticia y, por sobre todo, decisiones falladas con intereses políticos y no en derecho. Entonces, pregúntese usted, David, y respóndanse ustedes. ¿Será posible que alguno de los partidos tradicionales de hoy acepte que se debe reducir más del 50% del Congreso, se debe retomar la justicia con una sola Suprema Corte y se deben restringir los cargos de embajador y diplomático como pago de favores? Ese partido que esté dispuesto a eso, podemos pensar en aceptarlo con nosotros. Mientras tanto, no valdría la pena, porque habremos subido traicionando la causa y continuar con lo mismo no es justo para Colombia. Gracias, David. Muy importante lo que usted refiere, coronel. Me surge otra duda y es que ya más como precandidato usted a la presidencia, un problema muy amplio que tenemos en Colombia es el de los impuestos. Muchas veces estamos haciendo, como quien dice, caerle al caído, cobrándole impuestos a quien verdaderamente no debemos. Basado en ello, coronel, ¿consideraría usted una reforma tributaria? A ver, Freddy, Colombia en la etapa post-pandemia va a enfrentar una crisis económica supremamente grande, porque en este momento el país prácticamente quedaría embargado porque nuestra deuda externa superaría los 160.000 millones de dólares frente al Banco Mundial, frente al Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Entonces, necesitamos partir de lo que tenemos para reconstruir la nación. La carga tributaria hoy por hoy en nuestro país es supremamente fuerte. Hacer empresa en Colombia se volvió supremamente difícil. Entonces, la reforma tributaria sería necesaria, pero para reducir la carga tributaria, especialmente a la clase media de Colombia. La clase media es el colchón que sostiene la nación. Entonces, la pequeña y mediana empresa y la clase media deben recibir el alivio tributario. Igualmente, si queremos recuperar la confianza inversionista, especialmente en la inversión extranjera, necesitamos aliviar la carga tributaria para todas aquellas empresas que generen empleo, que generen puestos y que permitan que avance el país. La parte económica de Colombia es supremamente esencial, pero tenemos todo para el desarrollo. Miren ustedes cómo Colombia tiene 3.000 kilómetros de frontera con los dos océanos más grandes del mundo. Y no tenemos sino 3 puertos reconocidos para operaciones marítimas: Cartagena, Barranquilla y Buenaventura. Entonces, como en nuestra casa, para salir del atolladero, para respirar mejor, tenemos que abrir las ventanas. Lógicamente, previendo que no entren moscos y habichuchos. Pero Colombia tiene que abrirse comercialmente. Colombia es el primer productor mundial de coca deshonrosamente, sabiendo que tenemos recursos para cambiar esa historia y para que quepan todos. A más de la reforma tributaria, ¿qué es lo más importante aquí? Empezar a descentralizar el poder. Miren cómo durante 210 años que lleva Colombia como república,
el poder ha estado concentrado en Bogotá y sus alrededores. Entonces, después de 210 años, solo hay 5 ciudades que sacan la cara por el país. ¿Por qué no se ha desarrollado Leticia, Villavicencio, Florencia, Arauca, Cúcuta, Río Hacha como polos de desarrollo y puertas internacionales? Porque el poder no se ha descentralizado. Entonces, necesitamos un gobierno, no como el de ahora con 18 ministerios. Necesitamos un gobierno más pequeño, pero más eficaz, que permita delegar en las regiones funciones, más no responsabilidades. Entonces, siempre y cuando la reforma tributaria sea para aliviar a la clase media y a la pequeña y mediana empresa, estamos dispuestos a evaluarla. Muy importante lo que usted refiere, coronel. Ahora Gabriel también tiene una pregunta. Coronel, mi pregunta sería, ¿qué opinaría usted de la reforma, de una eventual reforma a la justicia, sabiendo que, pues, por ejemplo, el expresidente Uribe, debido a un sesgo político, fue acusado por la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué medidas afrontaría para una eventual reforma a la justicia? Muchas gracias, Gabriel. Un país donde no se confía en la justicia por parte de los ciudadanos, necesariamente es un país enfermo y no puede llamarse un Estado social de derecho. Efectivamente, hoy es el presidente Uribe, ayer fuimos otros colombianos, cuyo único pecado fue servirle a la patria y por ello fuimos a la cárcel. Por haber cumplido con rectitud, pero con firmeza, nuestras funciones. Lo he dicho desde un principio, tanto el Congreso como la justicia deben ser aconductadas. Para ello, se debe reducir la justicia y se debe reducir exclusivamente a una Suprema Corte, no a 6. Una, máximo con 27 magistrados. A partir de ahí, los tribunales superiores y los juzgados. Sobraría más del 60% de esa burocracia. Pero además de ello, de reducirla, de volverla más eficaz, debemos garantizar que los magistrados, que los jueces, que los fiscales sean personas probas. Y por ello no pueden ser elegidas por políticos, no pueden ser elegidas por el Congreso. Tienen que ser elegidas por las universidades, por las facultades y por el país. No pueden elegirse entre ellos y la puerta giratoria y el que sale del Consejo de Estado va para la Corte Suprema y siguen pagando favores eternamente. No. Ese sistema de selección de los magistrados y de los jueces debe ser por méritos. Debe ser que cada persona que se crea con las condiciones presente sus cartas y diga, este soy yo y voy a competir. Y ese ser él y su itinerario le da un puntaje. Con ese puntaje se eligen los mejores para seleccionar a alguien en el cual el país pueda decir, confiamos. Confiamos porque se preparó y va a ser justo. Entonces, efectivamente, Gabriel, la justicia hay que reestructurarla, me atrevería a decir, casi por completo. La mayor demostración es cómo en este momento un flamante expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, es prófugo de la justicia en Canadá. Y otro expresidente de la Corte Suprema se encuentra en la picota por el famoso cartel de la toga, por la venta de fallos o por esconder los procesos, cobrando 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos. Esa crisis merita que reestructuremos por completo la justicia de Colombia. Gracias, Gabriel.
Gracias, coronel. Aprovechando mi intervención, quisiera preguntarle qué cambios cree qué cambios cree que se deberían implementar en el ámbito internacional. Gracias, Gabriel. Hoy por hoy, teniendo claro la globalización, más no el globalismo, debemos saber cómo abrir las fronteras y relacionarnos con los demás estados. Pero tenemos dentro de las facultades de la soberanía, es el poder superlativo del Estado, la facultad de escoger quiénes son nuestros amigos. Desde el punto de vista político, pensaría yo que debemos estar del lado de los Estados Unidos, de los países democráticos y de los países que creen en los sistemas presidencialistas, en el aspecto político. En el aspecto comercial, debemos hacer una revisión de los tratados de libre comercio y verificar efectivamente qué le sirve a Colombia y qué no le sirve. Colombia debe iniciar un programa que remodele su educación, que va a ser el polo de desarrollo. Y eso lo hacemos mirando cuál es la Colombia que queremos a 15, a 20 años. Entonces, hoy tenemos modelos de educación supremamente efectivos y no difíciles de implantar, como el de Singapur, como el de Finlandia, como el de Corea del Sur, parte de los tigres asiáticos que con base en la educación cambiaron su situación económica y social en el mundo entero. Ustedes pueden apreciar fácilmente cómo Singapur hace 30 años era el país más corrupto del universo y era la economía 186 del mundo. Hoy Singapur es cero corrupción y es la octava economía del mundo, sin tener la cantidad de territorio ni mucho menos los recursos naturales que tiene Colombia. Pero constituyeron su primer recurso en el ser humano y por eso la educación es la esencia de su desarrollo. Entonces, nuestra diplomacia no puede ser hipocresía con elegancia. Nuestra diplomacia debe ir acorde y directamente proporcional con los intereses de desarrollo del país. No entiendo para qué tener embajador en Venezuela o en Nicaragua o en Cuba, cuando sabemos que son nuestros enemigos naturales y que de allá han salido todos los males y el terrorismo. Hoy, por esa cantidad de fronteras abiertas con países que no son leales y amigos, tenemos 32 frentes de las FARC armados, equipados, nuevamente en las montañas, 9 células provenientes de Irán entrando por Venezuela, dándole entrenamiento a esos terroristas. Entonces, la diplomacia se debe hacer de acuerdo a los intereses del Estado. Entonces, la Colombia que nosotros queremos no puede tener relaciones con sus enemigos, ni mucho menos cordiales. ¿Qué ocurre? Que alguien me lo preguntaba. La situación que viene en estos meses siguientes para Colombia es decisiva desde 2 puntos desde afuera. Primero, las elecciones presidenciales en Estados Unidos el 3 de noviembre. Es importante saber si continúa el presidente Trump o si por el contrario sube Biden. Porque si sube Biden, cambiarían en desfavor muchas de las cosas que tiene Colombia. Segundo, el régimen de Venezuela. El régimen de Venezuela es
ilícito, es violador de los derechos humanos. Nunca había alcanzado ese país, que era la cuarta potencia del mundo en petróleo, ese grado de pobreza. Colapsados los servicios públicos, colapsada la salud. Entonces, Colombia debe saber que el régimen de Nicolás Maduro es su enemigo y así se debe tratar. Yo les aseguro a ustedes, Gabriel, Camilo, Juan Manuel, Freddy, David, les aseguro que si el régimen de Maduro cae, en 6 meses se acaban las FARC y el ELN. Porque es que allá está su retaguardia. Allá se esconden. Allá tienen sus más grandes campamentos. Recientemente entrenaban juntos la Guardia Nacional Venezolana con el ELN en maniobras militares. Entonces, para que ustedes midan la magnitud del problema y del enemigo que tenemos en ese sector. Entonces, la parte de relaciones exteriores se debe manejar con pinzas, teniendo como prioridad cuáles son los intereses políticos y económicos de Colombia. Gracias. Cuánta verdad en sus palabras, coronel. Muchas gracias. Importante revisar nuestras relaciones internacionales, coronel. Ahora David nos tiene una pregunta. Sí. Coronel, ¿qué cambios cree que se debería hacer en el ámbito internacional en materia agrícola? Y asimismo, ¿qué opina de una reforma agraria? Qué buena pregunta, David. Sí, mire, y esto puede continuarse con la pregunta anterior. En el campo internacional debemos reevaluar muchas cosas. Colombia hasta hoy se ha dado el lujo de pagar favores con cargos diplomáticos. Entonces, tenemos hoy 63 embajadas en el mundo, de las cuales nos serán útiles máximo 15. Tenemos 110 cónsules, de los cuales para los intereses de la patria serán útiles 50. Pero lo que ocurre es que los gobiernos pagan favores a quienes los financiaron para elegirlos con esos cargos. Entonces, van a mirar para qué nos sirve el embajador en Etiopía y quién es. O el cónsul en Namibia, ¿para qué nos sirve? Entonces, eso lo debemos reevaluar de acuerdo a los intereses de nuestra patria. Respecto de la pregunta de David, qué buena. Miren cómo, lo decíamos hace un momento, Colombia es un país esencialmente agrícola. Nuestro país tiene 1.141.000 kilómetros cuadrados, incluyendo San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Los Cayos, Los Islotes, La Gorgona y Malpelo en el Pacífico. Eso es una riqueza inmensa. Y el 80% de esos terrenos son fértiles. Son fértiles y tenemos todos los climas. Miren ustedes cómo a través de los años el Estado le ha pagado muy mal a sus campesinos. Los ha rechazado, los ha humillado, los ha desplazado. Y hoy, en esta época, donde llevamos casi 5 meses de aislamiento, no ha faltado la comida en nuestras mesas. ¿A quién le debemos eso? A los campesinos. Entonces, que esta pandemia, que esta situación del país nos obligue a volver la cara al campo. Porque que ellos enfrentan un problema muy grave. Y es que no tienen vías de comunicación para sacar sus productos. No tienen alguien que les garantice que les van a pagar lo que valen sus productos. Los campesinos, muchos de ellos tienen que a lomo de mula o ellos mismos con sus hombros sacar los bultos de comida, llegan al pueblo 8 o 9 horas después y en el pueblo, en la plaza de mercado, quien compra y revende les dice 50.000 pesos por todo. Y si no, déjelo ahí.
lo pierde. Entonces, el pobre campesino le toca recibir lo que le den muy por debajo del valor y regresar apenas con lo que le sirve para sobrevivir. Necesitamos, respecto de eso, tener en cuenta algo muy claro, y es que paralelo a ello se nos ha ido desarrollando el cultivo de coca, el narcotráfico. Entonces, lógicamente, si un campesino sabe que su cosecha de plátano, de yuca, de maíz, de arroz, de frutas, se le va a perder o no va a poder librar siquiera la inversión, pues lo obligan a sembrar coca. Y la pasta de coca, que es lo que ellos producen, pues se la recogen allá. Quien produce base de coca y la cultiva no gana nada. Ustedes vieran cómo evoluciona la cadena del narcotráfico y quiénes son los que en verdad ganan. Entonces, regreso, para solucionar los problemas del campo, necesitamos implementar el máximo de tecnología en desarrollo agrícola para poder programar nuestras regiones y poderles decir con 6 meses de anticipación a nuestros ganaderos y agricultores con la propiedad que lo hacen en Estados Unidos, decirles a partir de febrero del 2021 necesitamos que el departamento del Huila, el departamento del Tolima nos saquen 15.000 toneladas de arroz mes. Necesitamos que el departamento del Valle del Cauca, que el departamento de Santander nos saquen tantas toneladas de caña. Necesitamos que el Cesar, que Córdoba, que el departamento del Meta nos saquen 100.000 toneladas de carne en pie. Esa programación permitiría que los campesinos confíen en un Estado que se encarga de la comercialización. Igualmente, como no podemos de un momento a otro solucionar el problema de las vías terciarias de comunicación, debemos trazar objetivos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo sería una solución bastante buena, y es reivindicar lo que no sé si ustedes conocieron, algún día se llamó el IDEMA, que era el Instituto de Mercadeo Agropecuario, y es que reestructurando, haciéndole una reingeniería a ese organismo, logremos en las regiones ubicar centros de acopio agrícola. Que ese centro de acopio agrícola en el Huila le recoja a los campesinos del Huila el café, el cacao, el arroz, la yuca, la papa, etcétera, y sea ese centro de acopio el encargado de comercializar. Y así en cada región. Esos centros de acopio agrícola serían una gran solución para el campo. Igualmente, para ellos debe haber créditos blandos y alivio tributario, con créditos muy blandos y tiempos de gracia, pero siempre y cuando ellos permitan el ingreso de la capacitación y la tecnología en los campos. Allá voy yo a cómo se debe reestructurar la educación en Colombia. En Colombia, cuando el niño inicia su primaria, debe el profesor, el buen docente, ir mirando cuáles son sus capacidades y sus habilidades. Y el niño que logra superar en unos niveles muy altos la primaria debe pasar a la secundaria y allí debe desarrollar sus habilidades para que los profesores entiendan que unos tienen muchas facilidades para la agricultura, otro para el campo, otro para la ingeniería, etcétera. De tal manera que en los últimos años de la secundaria, quienes no tengan ese nivel altísimo para pasar a la universidad hayan desarrollado carreras o especialidades técnicas o tecnológicas que les permitan desenvolverse en la vida. El peor fracaso en educación para una nación es que sus ciudadanos se gradúen y al otro día no tengan trabajo, ya sea solos, emprendiendo
o ya sea desempeñándose en un empleo. Eso sería muy grave y eso es lo que debemos evitar. Entonces, por ejemplo, el bachillerato en el Chocó debe enfocarse en la minería, en cómo se extrae el oro, cómo se extrae el platino. Es el bachiller que termina en Quibdó, en Condoto, en Certegui, en Bagadó, ya sabe que tiene una tecnología alterna para seguir con lo del oro. En el Huila el arroz, en la GNG cafetero el café. Pero entonces esos institutos tecnológicos permiten que la persona se vaya preparando para el futuro y que el país cuente con personas preparadas para impulsar su desarrollo. Entonces, el campo es prioridad en un país como Colombia. Gracias. Muy bien, vamos con la pregunta de Gabriel. Bueno, coronel, a raíz de esta difícil crisis económica debido a la pandemia, ¿qué medidas aportaría usted para combatir el desempleo, ya que según el último reporte del DANE, hay 5 millones de personas desempleadas? Muchas gracias. Perfecto. Lo que estábamos hablando en los minutos anteriores, la crisis económica que se va a enfrentar en esta etapa que se va a llamar post-pandemia, corresponde al agravamiento de la situación de pobreza y desempleo de los colombianos. En ese aspecto, entraríamos a hacer una revisión completa de nuestro sistema económico, porque es una economía que está colapsada, y está colapsada porque el modelo no corresponde a la realidad actual. Colombia se acostumbró a decir que su fuerte es que tiene el mejor café del mundo, el más suave, y eso no es suficiente. Colombia es un país que tiene todos los méritos, los recursos y la capacidad para convertirse en una nación industrializada, siempre y cuando adopte el modelo de educación conveniente para ello. Por eso les digo, hoy ustedes con sus maestros deben decir cuál es el país que queremos a 5, 10 y 15 años. Y de acuerdo a eso, instaurar el modelo económico. Yo pienso que siempre enfocado en la educación y la capacitación. ¿Qué ocurre en Colombia? Como les decía, hablando de los objetivos a corto, mediano y largo plazo, efectivamente tenemos una crisis, pero ustedes pues no tienen por qué saberlo, pero yo reconozco que tampoco lo sé. ¿En dónde están esa cantidad de millones de dólares que en los últimos 20 años se le ha incautado al narcotráfico? Yo tuve la oportunidad de ver las montañas de dólares en esos depósitos cuando se incautaban, pero no tengo la capacidad de contestarles hoy en dónde están. Entonces, eso sería un alivio para nuestro campo, nuestra educación y nuestra salud. Segundo, esa cantidad de terrenos incautados al narcotráfico y bienes incautados al narcotráfico, ¿en manos de quién está? Esas entidades que han creado para controlar estos bienes nunca han tenido la capacidad siquiera de tener un inventario de lo que tienen a cargo. Y eso es gravísimo. Pero vale la pena emprender la investigación completa para que se sepa la verdad al respecto y que esos bienes sean utilizados en ayuda de la crisis que tiene la sociedad. Tercero, la reducción drástica en el gasto público, en embajadas, en el Congreso, en la justicia, más efectividad con menos gente, mayor inversión en infraestructura para dar empleo, alivio tributario a las empresas extranjeras que vengan a generar empleo. Son medidas inmediatas que se pueden tomar para salir de la crisis, tratando de enfocar todos los recursos que se vayan recuperando en la educación y capacitación de las personas. Esa, a grosso modo, es la primera manera de intentar
salir de esa crisis económica que nos sube. Muy importante, coronel. Bueno, dos últimas preguntas ya para ir terminando. Y esta es una pregunta que estoy seguro que a usted le llama la atención y es, ¿qué opina de otorgarle el derecho al voto a los soldados de Colombia? Teniendo en cuenta esto que... Gracias por la pregunta. Efectivamente, en los países desarrollados, los militares y los policías tienen derecho al voto. Colombia sufrió en el siglo pasado, en los años 40 y 50, una politización de sus Fuerzas Armadas. Hubo un momento en que la policía era del Partido Liberal y el ejército era del Partido Conservador y por ende eran enemigos acérrimos. A partir de la salida del general Rojas Pinilla del poder en 1957, se prohibió el derecho al voto de los militares y policías, teniendo como fundamento que no podemos ejercer política ni participar en deliberaciones políticas. Sin embargo, la evolución política del mundo ha cambiado y hoy es difícil entender por qué el solo hecho de ingresar a las filas de la fuerza militar ya le quita el título de ciudadano a la persona, siendo que él debía conservar todos sus derechos públicos y políticos, menos el de ser elegido. Pero yo estoy de acuerdo, creo que Colombia ya ha logrado, no mucho, pero sí un mejor nivel de cultura política y vale la pena intentar que esos hombres que sufren de primera mano las inclemencias y el sufrimiento de los conflictos tengan la capacidad de poder decidir también quién va a regir los destinos en los años siguientes. Es cierto, coronel, debemos demostrarle a nuestros soldados que también son importantes en la política colombiana. Bueno, coronel, una última pregunta, y esta vez para el presidente Hernán Mejía. La frase de Santander, las armas os han dado la independencia, pero las leyes os darán la libertad. ¿Cómo la aplicaría el presidente Mejía en su mandato? Efectivamente, Freddy, muchísimas gracias. Colombia es, de acuerdo a la Constitución, no a la realidad hoy, un Estado social de derecho, con un régimen presidencialista democrático. El régimen democrático quiere decir que el poder soberano reside en el pueblo y el pueblo, a través de sus decisiones, es quien elige quién lo gobierna. Entonces, sería un gobierno supremamente generoso y amigo de las clases buenas que quieran sacar adelante el país, pero supremamente riguroso y estricto con quienes le fallan a la República. La soberanía nacional no tiene discusión. Quiere decir esto que ningún solo centímetro del territorio colombiano está vedado para la presencia de las fuerzas militares. El cumplimiento estricto de la ley, rescatando el fuero militar y la justicia penal militar para que los soldados y policías puedan desarrollar las operaciones contra el terrorismo con toda la contundencia. Propondría yo el apoyo institucional para que en un plazo de 6 meses se pueda decir que Colombia está en paz habiendo derrotado a los terroristas, porque tengo la fe que las fuerzas militares están en capacidad de hacerlo y que ha faltado la decisión política, que sería ese ingrediente que nos encargaríamos de darle nosotros a esas fuerzas. Implementar el modelo de educación, donde los protagonistas del desarrollo del país sean los jóvenes, donde ellos tengan
al profesor como un motor para impulsarlos y no como alguien que los incita al desorden, a las no clases, al progresismo y a la repartición equitativa de miseria. Los profesores tienen un protagonismo en este país porque van a ser muy bien remunerados, pero muy bien escogidos. Quien quiera ser profesor debe reunir unos requisitos, debe presentar unos exámenes y debe estar sobre un promedio que anualmente se le evalúa y debe cumplir con ese pensum que el Ministerio de Educación de un país debe aprobar. Entonces, serían las primeras medidas: rescatar la seguridad, el respeto a la autoridad, a llamar las cosas por su nombre y a reducir al máximo el gasto público y aniquilar para siempre la corrupción política. Si logramos eso, habremos presentado un nuevo país para ustedes, para los jóvenes y para todos los colombianos. Listo, coronel. Una última pregunta de Juan Manuel. Coronel, mi pregunta es esta. ¿Qué canales, si usted llega a la presidencia, seguiría para garantizar el uso del fusil y las granadas como el arma de dotación para salvaguardar la vía propia del ciudadano común? Muchas gracias. No le alcancé a escuchar la pregunta, Freddy. Coronel, Gabriel, fue pregunta de Gabriel. De Juan Gabriel, Manuel. Perdón, de Juan Manuel. Qué pena. mi pregunta es, ¿qué canales seguiría usted para garantizar para cuidarse, o sea, con tener un arma, salvarse del criminal que lo va a atacar, tener para salvarse, dotación para salvaguardar la vida propia? bueno, creo que le entendí parcialmente la pregunta. Sin embargo, me atrevo a decir que consiste en lo siguiente. El monopolio de las armas debe estar en el Estado. Hoy, en esa tendencia pacifista, hemos permitido que las armas estén en manos de criminales y la gente decente no tenga cómo defenderse. Esas medidas que se han tomado para restringir el porte y la tenencia de armas mediante una cantidad de requisitos a veces inexplicables, tiene que acabarse. La persona responsable que cumpla los protocolos y los requisitos para portar un arma debe tener el salvoconducto con que se la venden y eso es suficiente para que la emplee. Es como el que compra un carro o una moto. Tiene su tarjeta de propiedad y tiene su pase de conducción. Si no cumple con las normas de tránsito, pues le quitan el carro y lo pueden meter a la cárcel. Igual pasa con las armas. Pero ese porte con responsabilidad, esa tenencia con responsabilidad, debe estar en manos de los colombianos decentes. Aquí no podemos permitir que los ciudadanos de bien estén indefensos y que las armas ilegales, que son las que más cometen delitos, les permitan la certeza a los bandidos de que tienen personas indefensas. Yo creo que el porte de las armas con responsabilidad hace parte del derecho a la legítima defensa de las personas. Entonces, eso sería otra medida clara y correspondiente para la seguridad. Las personas tienen el derecho a la defensa. Tienen que tener sus armas con la debida responsabilidad y los protocolos, pero tienen que tener el derecho a defenderse. Igualmente,
qué alegría estar con ese auditorio, con ustedes. Les presento mi admiración por esas inquietudes que tienen por su país, por su patria, por las angustias que estamos compartiendo hoy para ver cuál es esa patria que les vamos a heredar a ustedes y cuáles son los hijos que les vamos a entregar a esa patria. Dentro de las propuestas también está reformar el servicio militar. Colombia debe acabar el servicio militar obligatorio y tener un ejército altamente profesionalizado para evitar que los soldados que estén pagando el servicio militar se conviertan en objetivo de los terroristas por su falta de experiencia. Ya después de tantos años de guerra, debemos tener un ejército altamente profesional y a fe que lo podemos lograr. Ustedes pueden ver cómo ya en Emiratos Árabes Unidos se está creando un ejército. Y el comandante de ese ejército es un coronel retirado de Colombia. Y las fuerzas especiales de ese ejército son 4.000 colombianos que eran fuerzas especiales comandos de Colombia. Y son una élite que está por encima de todos en el mundo y allá están supremamente entrenados y preparados. Entonces, yo creo que ya el país, de acuerdo a la situación, merece que los jóvenes tengan la oportunidad de prestar al término de su secundaria un servicio social al país, pero que aquellos que decidan empuñar las armas de la República tengan la preparación y la contundencia para enfrentar las operaciones y el terrorismo. Muchas veces los soldados regulares que pagan el servicio militar obligatorio son carne de cañón en los combates y eso tenemos que evitarlo. Que el enemigo sepa que se enfrenta con soldados, lanceros, paracaidistas, comandos entrenados para derrotarlos y no con jóvenes que están obligados cumpliendo unos meses en las fuerzas militares. Considero que eso también se debe reformar y se debe aplicar la profesionalización del ejército. Que quien esté en las filas es porque quiere ser soldado. Mire, el 90% de los hombres en el mundo quisieran alguna vez ponerse el uniforme de un soldado y hacer una maniobra de soldado. Entonces, yo sé que no sería inconveniente que Colombia tuviera 100.000 o 150.000 o 200.000 soldados profesionales, porque los colombianos, por excelencia, son buenos soldados y buenos combatientes. La frase que hay en Corea cuando fue el batallón Colombia número 1 allá, del general norteamericano Collins, dijo: he estado en más de 7 guerras. Creí conocer en el soldado norteamericano, en el soldado chino y en el soldado alemán a los mejores soldados del mundo. Pero cuán equivocado estaba. No había visto combatir a los soldados del batallón Colombia. Allá en Seúl está esa frase en una pancarta después de pasar por el aeropuerto. Entonces, esas medidas de defensa de la soberanía y de beneficio para los jóvenes deben implementarse de manera inmediata. Muchísimas gracias. Qué gran honor estar con ustedes. Les deseo lo mejor, que encarnen el liderazgo proactivo en sus regiones y que cuenten siempre con este amigo, con este soldado, con este consejero, para lo que sea. Muchísimas gracias. A usted, coronel, y ya transcurrida 1 hora y media de esta productiva y maravillosa entrevista, de parte de todos los jóvenes de cara al futuro, le damos gracias por este espacio que usted nos confiere a nosotros para tener nosotros una claridad y una amplia visión de lo que será Colombia en un futuro próximo. Como usted bien refería, esa Colombia que heredaremos nosotros y de las cuales tomaremos nosotros bandera. Muchas gracias, coronel, por su dedicación y su tiempo con los jóvenes de Colombia. Les Gracias pedimos a a todos, ustedes y que Dios salve a Colombia. Muchas gracias. igualmente, coronel, le pedimos un minutico mientras nos tomamos una foto. Todos, por favor, prendan sus cámaras.
para redes. Entonces, Juan Manuel, ¿tú me ayudas con la foto, por favor? Listo. Muchísimas gracias por este espacio, coronel, y que tenga un feliz día. Gracias, Dios Buena los tarde. bendiga, cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, coronel. Gracias, coronel.